Y esto es lo que ustedes van a ver normalmente, que nosotros vamos a tener una posibilidad de ingerir alimentos en medio de un oxígeno. Tenemos una atmósfera rica en oxígeno. Los alimentos van a ser convertidos en glucosa, la glucosa entra a la glucólisis, el ácido pirúvico, estamos hablando de condiciones de oxigenación, el ácido pirúvico pues entra junto con una lanzadera de ADH al ciclo de Krebs, y aquí pues sale acetato, hace todo el proceso del citrato, produce NADH, produce RH2, produce fosforilación a nivel de sustrato, de la cual ustedes que ciclo de Krebs produce el dióxido de carbono, CO2 respiratorio se produce en el ciclo de Krebs, no en la cadena respiratoria, y aparece entonces la cadena transportadora de electrones, que es la responsable al final, mediante un mecanismo de fosforilación oxidativa, hacer la síntesis de ATP. Todo esto está sucediendo en la mitocondria y en los productos finales de la respiración celular, ustedes lo ven aquí, CO2, agua y ATP. ¿Cierto? Esto es lo que nosotros vamos a generar aquí en este nivel. Bueno. Para rematar ya este capítulo, vamos a mirar la vía de las pentosas fosfato. En algún momento decíamos que dentro de los monosacáridos importantes no solamente estaban los que ya conocemos, que al final todos terminaban siendo convertidos en glucosa, que es la que utilizamos desde el punto de vista metabólico, es la única circulante, sino que también nosotros necesitamos algunos azúcares de 5 carbonos. Y hablamos de dos, que eran la ribosa y la desoxirribosa. Cuando en el carbono 2 de la ribosa le quitamos un oxígeno y entonces pues le llama desóxido o 2-desoxirribosa. Entonces, en este momento pues es una ruta que ocurre simultáneamente con la glucólisis y es una ruta citoplasmática. Miren que las rutas de obtención de energía son intramitocondriales, aquí estamos hablando de una ruta citoplasmática, y esa ruta citoplasmática pues obviamente va a tener dos moléculas clave, que son la ribosa 5-fosfato, que es fundamental para la síntesis de los nucleótidos, está en la vía, y va a producir NADPH, que es un transportador de equivalentes reducidos. Miren que hasta ahora hemos mirado en procesos catabólicos el NAD y el FAD. En los procesos anabólicos, en los procesos de síntesis, el NADPH es el que da los hidrógenos. El NAD deshidrogena, el NADPH hidrogena. ¿Sí? Hace el fenómeno contrario y normalmente, como es un agente reductor, es fundamental para la síntesis de lípidos y la síntesis de aminoácidos. Por eso se dice que la glucosa, uno habla de la fotosíntesis, dice que el objetivo primordial de la fotosíntesis es producir glucosa y que la glucosa se convierte en el precursor de las demás moléculas orgánicas complejas, como son los lípidos y como son los aminoácidos. Entonces, las proteínas. Entonces, normalmente lo que vamos a tener que este NADPH tiene tres papeles importantísimos. Uno, la biosíntesis de lípidos. Dos, la biosíntesis de aminoácidos. Y tres, la defensa celular, porque es uno de los principales defensas contra el estrés oxidativo. Esa formación de radicales libres, sobre todo el superóxido, pues tiene que reducirse y el que hace el efecto reductor van a ser estos hidrógenos, el NADPH. Entonces, la vía está partida en dos procesos secuenciales, no simultáneos, secuenciales. Uno se llama la fase oxidativa y la otra se llama la fase no oxidativa. En la fase oxidativa, pues miren ustedes con quién arranca, con el precursor de la glucólisis. Por eso van de la mano, van a ser en el citoplasma donde tenemos nosotros, por la glucosa 6-fosfato, y estas reacciones son irreversibles. Tan pronto arrancamos esta ruta y lo que va a hacer que a partir de la glucosa 6-fosfato nosotros producimos NADPH y producimos ribulosa 5-fosfato.
Entonces, miren, a partir de una molécula de 6 carbonos, que es la glucosa, vamos a producir una molécula de 5, que es la ribulosa. O sea que va a haber un proceso de descarboxilación. Y la deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato, se va a deshidrogenar, y los hidrógenos lo coge el NADP, y se va a descarboxilar con CO2, y el azúcar de 6 carbonos se convierte en un azúcar de 5 carbonos. Por eso se llama vía de las pentosas, que quiere decir 5 carbonos. Ya saben ustedes que existe una fase oxidativa en la cual nosotros vamos a descarboxilar oxidativamente, así como hacíamos con el piruvato de deshidrogenasa, que descarboxilábamos de 4 a 3, de 3 a 2, o de 4 a 3, ¿sí? O de 5 a 4, como en el caso de la glutamato de deshidrogenasa. Nosotros vamos a tener la posibilidad de descarboxilar oxidativamente. Y aquí sucede una descarboxilación oxidativa con una fundamentación importante, y es producir este agente reductor que nos va a servir para hacer biosíntesis. Entonces, clave la fase oxidativa. Y en la fase no oxidativa, pues hay unas reacciones reversibles que hacen que la ribulosa 5-fosfato se convierta en otros azúcares, y aquí estos productos de la fase no oxidativa van a ser útiles para la síntesis de nucleótidos, como la ribosa 5-fosfato, o pueden ser reintroducidos en la glucólisis para producir ATP según la necesidad que tenga la célula. ¿Sí? Entonces, este es el resumen general de lo que sucede con la vía de las pentosas fosfato, que es la vía de la producción de los azúcares para hacer nucleósidos, para hacer nucleótidos, para hacer oligonucleótidos y para hacer ácidos nucleicos. Es la base que a partir de ahí nosotros vamos a utilizar para crear toda esa serie de cosas. Por eso decíamos en un comienzo que los carbohidratos sirven para hacer lípidos, para hacer aminoácidos y para hacer ácidos nucleicos. Bueno, por algo son la primera molécula que aparece en el proceso de la síntesis de moléculas orgánicas por biosíntesis, y de ahí para ahí podemos comenzar a hacer el resto de cosas. Bueno, entonces lo primero que sucede aquí, el primer paso de la fase oxidativa, recuerden que es una fase oxidativa y una fase no oxidativa, es oxidar la glucosa 6-fosfato. Entonces a la glucosa 6-fosfato aparece una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa dependiente de NADP, que le quitan los 2 hidrógenos a la glucosa 6-fosfato y la convierte en la 6-fosfogluconolactona. Luego aparece la hidrólisis de la fosfogluconactona por una lactonasa, y entonces en presencia de oxígeno, de agua, perdón, entonces lo convertimos en fosfogluconato. Este fosfogluconato es atacado por una segunda deshidrogenasa que hace descarboxilación oxidativa, y entonces aquí me quita un CO2 desde 6, termina de 5, termina oxidada y se convierte en la ribulosa 5-fosfato. Producto inicial, glucosa 6-fosfato, producto final, ribulosa 5-fosfato, y nos ganamos 2 equivalentes reducidos de NADP. ¿Sí? Esa es la ganancia, que está aquí en este colorcito moradito, no sé. Yo no peleo por colores, por lo único que no peleo. Soy daltónico, entonces no peleo por colores. Entonces aquí hay un colorcito que ustedes ven diferente, este es negro, este es como morado, no sé, fucsia, no sé. En todo caso, nosotros vamos a encontrarnos aquí que esta fase oxidativa tiene como productos el NADPH y el primer azúcar de 5 carbonos, que es la ribulosa 5-fosfato. ¿Vale? Ese NADPH ahí, ¿dónde lo vamos a usar? Ah, Ese NADPH, ¿dónde lo vamos a usar? espérese, no se... Mire dónde lo vamos a usar. Ya lo había dicho. Entonces, para eso es. Entonces, este NADPH se convierte en el principal reductor en la síntesis de ácidos grasos. Y lo vamos a ver cuando veamos ácidos grasos. Bueno, listo. Entonces, es la misma historia de la glucosa 6-fosfato, el NADP como aceptor de hidrógenos, la deshidrogenasa y el NADP reducido, la fosfogluconolactona, se hidrata con la lactonasa, se convierte en fosfogluconato, el fosfogluconato
se deshidrogena, o sea, se oxida, se descarboxila por la fosfato, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y se convierte en ribulosa 5-fosfato. Miren ustedes, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa aquí, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa aquí. Bueno, esta es la ruta de la glucosa 6-fosfato, ustedes la ven aquí, reducida, aquí está con todo el proceso, hasta llegar a la ribulosa 5-fosfato. Producto NADPH. Producto ribulosa 5-fosfato. ¿Qué puede pasar? Puede aparecer una isomerasa que convierte la ribulosa en ribosa 5-fosfato. Y este ya nos parece más a lo que conocemos. Y este ya sabemos para qué sirve. Entonces, ustedes miran aquí, esta ribosa 5-fosfato o esta ribulosa 5-fosfato con una epimerasa, que es cambiar una H de puesto, la convertimos en celulosa. Y esta celulosa, que hay una represa, y esta celulosa de 5 carbonos se junta con la ribosa de 5 carbonos, aparece el transporte de un grupo ceto, dice, con una transcetolasa dependiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este TPP? ¿Qué es? La tiamina pirofosfato, ¿que es qué? La vitamina B1 activa, la vamos a ver aquí en el metabolismo de la glucosa, no solamente en la pirofosfato deshidrogenasa, no solamente en la glutamato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs, sino que la vamos a ver aquí en la síntesis de azúcares de 5 carbonos con la vitamina B1, es importante donde quiera que esté. Por ejemplo, se la dan a uno en el seguro social, desde una uña encarnada hasta un glioblastoma, le dan a uno vitamina B1. Bueno, entonces, aquí vean ustedes a tener que la unión de la celulosa, que aparece de una epimerasa, más la ribosa, me produce un compuesto de 10 carbonos, ¿sí? Que se va prácticamente a partir en dos compuestos, uno de 3 y uno de 7. El de 3 es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde lo han visto? Gliceraldehído 3-fosfato, ¿dónde lo vieron? En la glucólisis, cuando rompemos la fructosa o 1,6-bifosfato. En este momento nosotros vamos a tener un gliceraldehído 3-fosfato que no se va a diferenciar desde la glucólisis y vamos a tener el único monosacárido de 7 carbonos que es importante, que se llama la acetoaldehidosa. Esta es de 7 carbonos y aparece aquí una aldolasa, una transaldolasa, que combina estos 10 y me produce uno de 6 y uno de 4. Este de 6 es la fructosa 6-fosfato y este de 4 es la eritrosa 4-fosfato. Ustedes suman 3 y 7 da 10, 6 y 4 da 10 y esto es la fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato, donde nosotros vamos a obtener el gliceraldehído, podemos darle un doble uso y miren ustedes a la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato, que esto iría para el tercer paso de la vía glucolítica, esto iría para la división, o sea que esto se puede integrar, por eso decía al comienzo que van juntas en el citoplasma, porque van a tener algunos intermediarios comunes, como es la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ustedes van a ver aquí, en esta fase oxidativa, llegamos a 5 carbonos y aquí llegamos a 6 y 4 carbonos. Esta eritrosa es la que ahora se está vendiendo combinada con la stevia y la está sacando una azucarera muy famosa en Colombia, que la venden como un azúcar menos dañino, igual o más endulzante que la glucosa o que la sacarosa, y la están combinando con stevia para como edulcorante. Pero ojo, que esta nitrosa tiene sus inconvenientes. Ahí les dejo únicamente la inquietud. Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es el resumen de lo mismo. La fase oxidativa con la glucosa, la producción de NADPH, la gluconolactona, el fosfogluconato, que son reversibles, el NADPH, la descarboxilación y la ribulosa 5-fosfato, que se convierte en ribosa 5-fosfato o en celulosa 5-fosfato. Aquí las 10 carbonos se convierten en gliceraldehído más C-doctulosa y estas 10
se van a convertir en eritrosa y en fructosa 6-fosfato. Entonces ustedes van a ver aquí, esto es lo que sucede con la glucólisis. Entonces, fructosa 6-fosfato, una 6-fosfato gliceraldehído. Miren ustedes que se van a encontrar la fructosa 6-fosfato de la vía de la pentosa con el gliceraldo 3-fosfato de la glucólisis en la fase oxidativa. Objetivo de esto, producir azúcares de 5 carbonos, preferencialmente en la forma de ribosa 5-fosfato. Ahí está la ruta completa. Entonces nos encontramos nosotros aquí con la cantidad de glucosa en sangre. Esta glucosa entra a la célula y se convierte en glucosa 6-fosfato. Si tenemos, vámonos por la ruta amarilla, exceso lo vamos a guardar como glucógeno y hacemos glucogenogénesis. Tenemos exceso de glucosa 6-fosfato, vamos por la vía de las pentosas y hacemos ribosa 5-fosfato. Estamos en el hígado y entonces podemos esta glucosa 6-fosfato simultáneamente mandarla a la vía glucolítica y hacemos piruvato. Y estos piruvatos lo vamos a convertir a acetil-CoA, que lo vamos a mandar al ciclo de Krebs. ¿Sí? Esto se junta ya en un área alterna cuando los niveles de glucógeno están bajitos. Entonces este piruvato, entonces este glucógeno se va a degradar por glucogenólisis y se va a convertir en glucosa 6-fosfato que va a salir para la sangre a manejar los niveles de glucosa por esta ruta. O si no, por aminoácidos, por lactato, y aquí faltaría el cortisol, el glicerol, hacemos gluconeogénesis, que llegamos a glucosa 6-fosfato, la mandamos a la sangre, si es en el hígado, y vamos a aumentar los niveles de glucosa. Esta es una integración más o menos de todo lo que yo les he contado en estos 3 días. ¿Sí? Ahí está prácticamente la mayoría de las cosas. Creo que con esto, no sé si hay inquietudes, haya preguntas. Esto solamente en lo que hace mención al metabolismo de los carbohidratos. Ya ustedes vieron, ahorita cuando hicieron la pregunta en el paciente diabético, esto no se puede ni manejar aislado ni manejar de manera, si no se maneja de manera integral cuando hablamos del metabolismo energético, cuando hablamos de un paciente. ¿Sí? El top de todos estos desórdenes es la diabetes mellitus. Es el top de todos estos desórdenes. Si hay una enfermedad que sea 100% metabólica, la diabetes. Le toca a uno sí o sí acordarse y repasar y todo esto con un agravante de la incidencia banal. La gente cada vez come comidas más refinadas, la gente utiliza cada vez argumentos que son dañinos, la gente utiliza cada vez más cosas, ¿sí?, que van en detrimento de la fisiología normal, detrimento de la bioquímica normal de la célula en el aprovechamiento de los nutrientes.